Chicos, no sé si me oyen, podemos empezar, por favor. Buenas tardes, doctora. ¿Le podría aceptar a mi compañera? Dice que no le está permitiendo ingresar. Pero no tengo ninguna petición, le cuento. Que intente nuevamente, por favor. Buenas tardes, doctora. ¿Se me escucha? Buenas tardes, sí, Jocelyn, adelante. Ok, a continuación, a mi grupo y a mí nos tocó exponer enterobacterias. Entre los integrantes está Marcelo Vera, Ana Victoria, Jerry, Jason, Narde y mi persona. Next. Ya. Empezaré definiendo qué es la enterobacteria. En el libro está como Enterobacteriaceae, pero el nombre común que se utiliza o el nombre comercial sería la Enterobacteria. Es el grupo más grande y enterógeno de los bacilos. Es gram negativo, tiene una gran importancia clínica. Existe entre 50 géneros con más de 100 especies y subespecies. Pocos existen en sus necesidades nutritivas y relativamente resistentes a la acción de los agentes extraños. Son microorganismos ubicuos. Eso quiere decir que se pueden encontrar en todas partes, en el suelo, en los vegetales, en el agua, hasta en el mismo organismo, en la flora intestinal normal. También produce una gran variedad de enfermedades en el ser humano. Estas enterobacterias tienen una influencia más del 70% en infecciones intestinales. La otra diapositiva, por favor. Next. Hola. Ya. Algunos microorganismos se asocian siempre a enfermedades, por ejemplo, la salmonela y la Yersinia. Otros forman parte de la microflora comensal normal y pueden causar infecciones oportunistas como la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y el Proteus mirabilis. Estos van a ser aprovechadores, van a esperar que el sistema inmune esté inmunodeprimido o exista otra patología. También van a ser organismos comensales que se pueden volver patógenos cuando adquieren genes con factores de virulencia presentes en plásmidos. Por ejemplo, la Escherichia coli, cuando está en el intestino, no va a ser patógeno, pero cuando este pasa al sistema urinario, va a ser patógeno. Existen muchas familias como la Escherichia coli, la Salmonella, que a continuación mis compañeros van a exponer. ¿Puedes cambiar la diapo, por favor? Ya.
Las infecciones se pueden originar a partir de un reservorio animal, como se va a encontrar en la salmonela en los pollitos, o puede también encontrarse en portadores humanos, como la shigella, la salmonela typhi, y también puede ser una diseminación endógena de los microorganismos en pacientes vulnerables. Un ejemplo sería la Escherichia coli. Cambio de diapositiva, por favor. Ya. Fisiología y estructura. La estructura de estos enteriófagos son obviamente bacilos gram negativos. No van a formar esporas. El tamaño que se va a manejar más o menos va a ser de 0.3 a 1.0 y de 1.0 a 6 micras. Van a pertenecer, o sea, se va a poder reproducir en medios selectivos, como en la multiplicación o en el agar de Mag-Concave, y en medios no selectivos igual se van a poder reproducir. Crecen rápidamente de forma aeróbica y anaeróbica. Van a poder ser móviles o también no van a ser móviles. También tiene un requerimiento nutricional sencillo. ¿Qué quiere decir? Van a poder fermentar la glucosa. También van a poder hacer la reducción de nitratos a nitritos. Van a carecer de citocromo oxidativo. Esto va a ser un punto para diferenciar entre las diferentes especies. Son catalasas positivas y oxidasas negativas. En el cultivo se va a ver de color rojizo o rosado púrpura en el agar. Se va a poder caracterizar y se va a poder diferenciar entre una Escherichia coli y una salmonela, porque las cepas que no fermentan lactosa o lo hacen lentamente, se va a ver como tipo amarillito, transparente. Cambio de diapositiva, por favor. La estructura antigénica. Como es un bacilo gram negativo, va a tener antígenos como el 0 o el O, la K y la H. El antígeno O va a estar en la parte más externa de las LPS en la pared. Van a ser resistentes al calor y al alcohol. Por lo general se van a detectar mediante la aglutinación bacteriana. Un solo microorganismo puede presentar varios antígenos O. Los antígenos K, estos se van a encontrar dentro de la pared. Están constituidos principalmente por polisacáridos. Pueden interferir en el aglutinamiento por antisueros O. Los antígenos H, estos están en los flagelos. Van a ser eliminados mediante calor y alcohol. La aglutinación van a ser por anticuerpos específicos. Los determinantes antígenos H los antígenos van a depender de la secuencia de aminoácidos que se van a encontrar en el flagelo. Otro, por favor. Ya, los factores de virulencia que se van a asociar con frecuencia en las enterobacterias van a ser las endotoxinas. Estos se van a encontrar en los lípidos A, van a presentar manifestaciones clínicas o sistémicas. La cápsula va a ayudar a estos bacteriófagos a fagocitar y hacer un punto de virulencia. La variación de fases antígenas va a ser entre la O, la H y la K. El secuestro de factores de crecimiento de los sideróforos y enterobactinas y aerobactinas. El sistema de secreción de tipo 3, esta estructura es de tipo jeringa. Esto va a facilitar la virulencia al hospedador. La resistencia al afecto bacteriano del suero y la resistencia antimicrobiana. Pasa, por favor. Estas enterobacterias van a crear diferentes tipos de diarreas, van a estar entre las líquidas agudas, las disentéricas, las persistentes, y cada tipo de enterobacteria va a dar este tipo de diarreas. A continuación, mis compañeros van a explicar las subespecies. Buenas tardes, doctora. Continuando con la exposición,
Sobre la Escherichia coli. Bueno, las características microbiológicas de estas van a compartir algunas características con las demás enterobacterias. Es una enterobacteria que crece a temperaturas óptimas de 37 grados, pero tiene una característica que crece de 10 a 50 grados, lo que presenta cierta termoresistencia y también un indicador de suficiente de pasteurización. Es también tolerante al pH, es anaerobio facultativo, resistente a fenoles y colorantes y sales biliares. La mayoría de sus especies presentan como la fermentación de la lactosa, también contiene movilidad, producen indol y estas son incapaces de, de no formar el citrato como fuente de energía. También poseen diferentes factores de virulencia, pero hay Escherichia coli comensales que se encuentran en el tracto gastrointestinal, que estas van a ayudar a mantener la homeostasis intestinal normal. También estas también colonizan el tracto gastrointestinal dentro de pocas horas después del nacimiento. Se ha visto que las cepas comensales rara vez causan enfermedades, especialmente en inmunocomprometidos. Cuando hay una lesión en las barreras gastrointestinales, estas al salir de su hábitat van a adquirir patogenidad, es decir, que van a tener esa capacidad de producir, van a adquirir patogenicidad. Se puede clasificar de varias maneras, se puede clasificar de diferentes maneras la Escherichia coli. En base a sus características genéticas, también se puede clasificar en clasificación antigénica. También se puede clasificar de una manera filogenética. Las características genéticas y clínicas se diferencian en tres grupos. Hay cepas comensables, como ya mencioné, en el tracto intestinal del hombre, en animales que carecen de factores de virulencia. Estas no son patógenas. Y cepas patogénicas intestinales diarrogénicas, que estas van a producir la diarrea. Hay cepas patogénicas extraintestinales. Un ejemplo son aquellas que son las Escherichia coli uropatológicas, que estas que son patógenas dentro del tracto urinario. También que se encuentran en el sistema nervioso central, en el sistema circulatorio y el tracto respiratorio. La Escherichia coli también se puede clasificar de una manera antigénica. Esto gracias a Kaufman, que ha visto que los antígenos de la Escherichia coli difieren, como los antígenos O, los K y las H, que se ha visto que tienen diferente naturalización en diferentes tipos de Escherichia coli. Hay una clasificación dependiendo del cero que se define en 0 grupos. Ejemplo puede ser, esto es una Escherichia coli patógena de 0,157 y antígenos con el O y H se definen los serotipos. Por ejemplo, el 0,157 H7. Los diversos patotipos se pueden clasificar de acuerdo a su virulencia. Estas tienen la Escherichia coli ser clonales y se caracterizan por compartir antígenos entre el O y H y O. La clasificación genética de la Escherichia coli se da de la siguiente manera gracias a Clermont y colaboradores, que ha dividido en 4 grupos filogenéticos, como es el A, el B1, el B2 y el D. Estas se han clasificado según a la presencia de 3 genes, la CHUM-AM, la YGA, la TSP-E4C2. Se ha visto que la A y la B1 comprenden varias cepas comensales. La B2 comprenden las cepas extraintestinales más virulentas y la D que va a comprender las cepas menores durante las infecciones extraintestinales. Siguiente, por favor. La Escherichia coli se puede clasificar, como mencioné, con 2 maneras. Hay intestinales y extraintestinales. Las extraintestinales son aquellas que producen meningitis neonatal. Se ha visto que meningitis neonatal, casi el 75% de estas cepas está asociada a una patogenia que posee el antígeno K1. Las infecciones en órganos y sistemas, por ejemplo, en heridas intraperitoneales, septicemias o pulmonares.
Infecciones más importante es las infecciones en el aparato urinario que pueden estar restringidas a inflamación de la vejiga o involucrar el tracto urinario. Y las intestinales son las que van a producir las gastroenteritis. Son infecciones del intestino delgado y como del grueso. Y una complicación de las gastroenteritis es que pueden provocar el síndrome de hemolítico urémico. Aquellas extraintestinales, tomando en cuenta el del tracto urinario, aquellas son cepas uropatológenas que van a producir una toxina hemolicina, la HL y la A, que estas van a causar una inflamación. Son responsables algunos de estos tipos, los antígenos O y los K. Las cepas que van a producir, que poseen adhesión gracias a la PIRI-P y a las fibrinas DR, se van a asociar con pielonefritis. Siguiente, por favor. Se ha visto mecanismos de acción de estas cepas extraestinales. Por ejemplo, sus mecanismos de patogénicos de la Escherichia coli uropatológica, estas tienen una afinidad por las células del tracto urinario. Son capaces de inducir las modificaciones de la actina. También son capaces de acceder a las células transicionales, activar una respuesta inmunitaria y también apoptosis y la esfoliación celular, el desprendimiento de las células del tejido. Y las Escherichia coli, capaces de producir daño en el sistema nervioso central, tienen un mecanismo efector de adherencia. Se van a adherir a las células y van a mandar una señal para dar un aumento del calcio, para así que haya una reorganización de la actina. ¿Qué le ayuda a estas bacterias? ¿Qué le ayuda mucho a estas cepas? Prácticamente la cápsula, que va a evadir muchos sistemas como el complemento, la pinocitosis, también evade el estallido del oxidativo dentro de los macrófagos. Siguiente, por favor. La clasificación de Escherichia coli diarreogénicas que estas producen diarrea, como ya mencioné, hay las intestinales y las extraintestinales. Las intestinales son aquellas que se clasifican dependiendo a sus factores de virulencia, y son los siguientes patotipos. Según los factores de virulencia que tienen, se clasifican Escherichia coli enterotoxigénica, enteroinvasiva, productora de toxina Shiga, enteropatógena, enteroagregativa, la Escherichia coli difusamente adherente, la Escherichia coli adherente invasor. Estas cepas patogénicas usan un esquema múltiple para adherirse y así provocar la colonización de la mucosa, evadiendo la respuesta inmune y se multiplican y provocando un daño al huésped. La mayoría de las Escherichia coli patogénicas permanecen extracelularmente. Estas son las SAI y la SAI, que es un patógeno intracelular capaz de invadir y replicarse dentro de las células epiteliales y de los macrófagos. Otras Escherichia coli pueden interesarse por células epiteliales, pero no parecen reproducirse intracelularmente, pero se ha visto que algunas sí se pueden reproducir de manera lentamente. Siguiente, por favor. La Escherichia coli enteropatógena va a dar principalmente en menores de 2 años. Se produce una diarrea acuosa, moco, fiebre y vómitos de lactantes. Coloniza el intestino delgado, su adherencia es por las fibrillas, induce señales de transducción e incrementos de calcio intracelular. Va a inhibir también la absorción de sodio y cloro, codifica genes del locus del borramiento. Esto va a dar a la eliminación del enterocito, y la pili formadora de ACEs, la BFP, que es codificada por los plásmidos. La intimina, que es una adhesina de la membrana externa, se une al receptor y determina la polinización de la actina. La intimina se encuentra en la membrana externa de la propia bacteria y va a ser una acumulación del citoesqueleto por debajo de las bacterias ancladas, y va a la formación de un pedestal y la pérdida integridad de la superficie y la inmunodulación y la muerte celular.
También provoca la prevención de las vellosidades, la activación de la sinasa. Como también mencionó anteriormente mi compañera, contiene un sistema de secreción del tipo 3, que esto lo que va a hacer es translocar el receptor de intimina hacia dentro de las células y provocar efectos que van a gatillar la muerte de la célula. Y los serotipos encontrados estos son el 055, 086, 0111, 0119, 126, 0127 y la O128 AB y 0142. Siguiente, por favor. La Escherichia coli productora de toxina Shiga. Este es el serotipo más frecuente, es el 0157H7. Y algunos con virulencia también el 0147 y el 0121. Estas cepas van a formar colonias transparentes en el agar de McConkey con sorbitol. Producen una toxina Shiga de SZX, STX2 y codifican por bacteriófagos y estimulan por medios de cultivo con baja concentración de hierro. La pili es una formadora de haces de intimina. Algunos poseen un locus de borramiento también, como va a dar a la eliminación del enterocito. Su adherencia está en la conexión del colon. Son productoras de citotoxinas que endotoxidan. Estas toxinas tienen una subunidad A y una subunidad B. La subunidad A es enzimática y la subunidad B es la que va a permitir la adherencia. También causan diarrea con sangre, dolor abdominal, fiebre, vómito. El reservorio es el intestino vacuno, ovino y porcinos y pollos. Su transmisión es por consumos. Su transmisión está dada por las carnes poco cocidas, la leche no pasteurizada, zumos de fructosa o verduras, y la dosis de infección de esta es muy baja, es de 100 bacterias. Y el diagnóstico está dado por estas toxinas, que es especialmente la ST1 y la STX2. Siguiente, por favor. La Escherichia coli enterogregativa es principalmente la FB adherencia y las fibrias de herencia agregantes a AAF1, la AAF2 y la AF3. Son toxinas termoestables, enterogregantes, que esto está codificada por el plásmido. Se aglutinan en pilas de ladrillos, se adhieren a la mucosa del intestino delgado y lo que va a favorecer la secreción de moco. También acortan las vellosidades y va a dar necrosis. También provoca una edema, inflamación de mononuclear de la submucosa, produce una diarrea persistente, mucoide de tipo secretor y una diarrea aguda crónica, con células inflamatorias, fiebre, náuseas y vómitos y dolor abdominal. Esta Escherichia coli enterogregativa está está dada como la diarrea del viajero. Y también la diarrea persiste en aquellas pacientes con VIH. Y esta también se ha visto que está asociada con retraso de crecimientos en niños. La Escherichia coli enterotoxigénica o toxigénico. Esta es la que da una adherencia a los antígenos de se ha visto que tiene mediadores de antígenos de factor de colonización. También esta está producida por la codificación en plásmidos. La toxina termohábil LT1 que estimula la adenociclasa, que va a activar la proteína quinasa del AMP cíclico y la salida de los electrolitos. Tiene también una toxina termoestable, STA y STB, que actúa sobre la colindato ciclasa y también de esta manera va a alterar la absorción de cloro y sodio. Esta tiene una similitud porque va a producir un síndrome similar a la cólera. También se considera como diarrea del viajero y la diarrea es una cosa con fiebre y vómitos. El periodo de incubación es bajo, es de 1 a 2 días. Se transmite a través de agua y alimentos contaminados con heces. Es importante en países de desarrollo. Su cuadro clínico es una diarrea acuosa, fiebre, dolor abdominal,
mojones y sin sangre, moco, fiebre, y ocasionalmente se manifiesta como un síndrome semejante a la cólera, como mencioné. Siguiente, por favor. La Escherichia coli enteroinvasiva es un antígeno, de plásmido invasivo. Es una hemolicina HLA, actúa sobre el intestino grueso, se adhiere a la mucosa penetra las células, se multiplica intracelularmente, produce lisis y vacuolas endocíticas. Y da como respuesta inflamatoria de la lámina propia, y también muerte celular, y así dando la formación de úlceras. Presenta una diarrea acuosa, puede progresar a un síndrome disentiforme, más común en niños en países de desarrollo. Presenta como fiebre, malestar, tenesmo, mialgismo, cefalea y vómitos. La Escherichia coli adherente invasora se asocia con enfermedades de Crohn, unas enfermedades inflamatorias del intestino. Es muy frecuente en el ilion, pero sin embargo, esta puede producir inflamación de la mayoría del tracto gastrointestinal. Sus factores de virulencia son la adherencia epitelial por el pilis de tipo 1, la invasión y la supresión de los macrófagos y la formación de citabiopelículas. También esta entra por las células M, entra a las células M gracias a una fibrina por la polar fimbriae, que permite la aproximación de las células, que esta va a permitir la aproximación de las células M, atraviesa las células por medio de transitosis, es fagocitada por macrófagos, donde se replica dentro de ellas, sin estimular la muerte celular del macrófago. Se secreta también factor de necrosis alfa, y la cual causa inflamación del ilion y conlleva a la formación de granulomas. La Escherichia coli difusamente adherente, esta también presenta adhesinas, cirugías que se van a anclar a la proteína de la membrana externa. No demuestran enfermedad, pero se ha encontrado en niños de 1 a 5 años de edad. Se desconoce los mecanismos de acción y se ha reportado en pacientes hospitalizados. Puede ser importante en países de desarrollo, produce también diarrea acuosa sin sangre, diagnóstico por patrón de adherencia. La epidemiología son bacterias gram negativas, anaerobias facultativas, son más comunes en el tracto gastrointestinal. También se ha visto extraintestinales como el tracto urinario, infecciones intraabdominales y sepsis primarias endógenas. La meningitis está generalmente restringida a neonatos, es decir, que no produce en personas ya adultas. La infección de intraabdominales es relacionada con la contaminación de bacterias intestinales en el abdomen durante un trauma o cirugía o infecciones polimicrobianas. Su presencia está en el agua, en alimentos que indican que contienen contaminación fecal, y también contamina alimentos, y también se ha visto que es fuente de las células, son la carne mal cocidas de los bovinos. Siguiente, por favor. El tratamiento y su prevención. Los patógenos entéricos son tratados sintomáticamente, a no ser que se le ocurra enfermedad diseminada. La terapia antimicrobiana es guiada por antimicrobiogramas, debido a que hay un aumento de resistencia por esta Escherichia coli. También se ha visto que no usar una recomendación, no usar un antibiótico con el tipo de Escherichia coli, aquella productora de toxina Shiga, por el riesgo de complicaciones y la aportación. Las prácticas de control de infecciones apropiadas son usadas para reducir el riesgo de infecciones nosocomiales. Por ejemplo, restringiendo el uso de antimicrobianos y evitar el uso innecesario de catéteres del tracto urinario. El mantenimiento de altos estándares de higiene para reducir el riesgo de la exposición a cepas gastroenteritis, particularmente para viajeros
que van de regiones menos desarrolladas, y la cocción apropiada de la carne para reducir los riesgos de infecciones por estas cepas. Terminó Marcelo, no sé si se cortó. Sí, sí, doctor. Sí, doctora, ya terminé. ¿A quién le toca? Porque el tiempo ya se les está acabando. Chicos, ¿a quién le toca? ¿Cómo hacemos? Si alguien no puede, si pueden saltar, por favor, no van a terminar. Doctora, es por su audio, dice. Nos podemos pasar directamente a Shigara y al último lo explica. Sí, eso es lo que le estoy pidiendo. Sí. Yo voy a continuar con Shigara. Para empezar, las características microbiológicas. Tenemos que la Shigella son bacilos gram negativos, inmóviles, tienen lactasa negativa, son aeróbicos facultativos, aunque preferentemente sí funcionan mejor en condiciones aerobias. Son fermentadores de glucosa, oxidasa negativa, son sensibles a la desecación y igualmente tienen lo que es el lipopolisacárido. Tenemos en sí 50 serogrupos de antígeno O, de las cuales 4 especies son patógenas. Tenemos la Shigella dysenteriae, que está más presente en infecciones graves, la Shigella sonnei, que generalmente se encuentra en países desarrollados, la Shigella flexneri, que esta se encuentra en países que van en desarrollo o en alguna bibliografía lo menciona en países subdesarrollados, y la Shigella boydii. Siguiente. Ya. La patogenicidad. Previamente tenemos que la Shigella invade y se replica las células del colon. Generalmente esa se puede encontrar en todo el tubo digestivo, pero esta es más común que la replicación se dé en las células del colon. ¿Eso por qué? Por las células M. Lo voy a explicar después. Tenemos también que la Shigella va a tener los genes estructurales en plásmidos de virulencia. Esos no actúan por sí mismos, en sí están regulados por genes cromosómicos. En relación a adherencia e invasión, tenemos que la Shigella no se adhiere a todas las células mucosas diferenciadas, sino que esas lo hace a las células M de las placas de Peyer. Esto mediante el sistema de secreción de tipo 3, que esas van a secretar proteínas IPA A, IPA B, IPA C, IPA D. Siguiente. En relación a la replicación y diseminación, tenemos que esas son engullidas por células diana mediante ondulaciones de las membranas. Esto, como mencioné anteriormente, por el sistema de secreción de proteínas tipo 3. Ahora,
tenemos que una vez dentro van a izar las vacuolas fagocíticas y estas van a salir hacia el citoplasma, en donde se van a replicar. Tenemos que, ahora, una vez en el citoplasma, van a reorganizar los filamentos de actina, facilitando la diseminación intercelular. Esas como van a tener una diseminación intercelular, no van a estar protegidas de la destrucción inmunitaria. Ahora, para la supervivencia y la evasión inmunitaria, esas van a inducir apoptosis a las células fagocitadas. Y también van a liberar lo que es la interleuquina 1 beta, que va a traer leucocitos. Esto desestabiliza la pared intestinal y de esta forma las bacterias van a llegar hasta las células epiteliales más profundas. Es una vez más evitando de esta forma su destrucción. Siguiente. Ya. Tenemos que la Shigella igualmente como va a producir una exotoxina Shiga o la toxina Shiga, que esta es producida por la Shigella dysenteriae. Es muy similar a la que produce la Escherichia coli. En esta, la exotoxina igual cuenta con una subunidad A y 5 subunidades beta. Las subunidades beta se van a unir a lo que es el glucolípido GB3. Esos van a facilitar la entrada de la subunidad A. Ahora, una vez dentro de la subunidad A, va a escindir el ARN ribosomal 28-Sbergen y de esta forma interrumpiendo la síntesis de proteínas. Estos van a causar daño al epitelio intestinal y causan igualmente daño a las células endoteliales glomerulares. De esta forma pueden producir una insuficiencia renal. Siguiente. En las manifestaciones clínicas tenemos que generalmente la Shigella se caracteriza por espasmos abdominales, diarrea, fiebre, heces sanguinolentas. Ahora, estas pueden aparecer o un periodo de incubación generalmente es de 1 a 3 días tras la ingestión o también en Mosaic menciona que es de 1 a 2 días. Cada evacuación se acompaña de pujo y tenesmo con dolor abdominal bajo y en una gran mayoría de los adultos, la fiebre y las diarreas van a ceder espontáneamente entre los 2 a 5 días después de la incubación. En niños y ancianos puede causar deshidratación, acidosis e incluso la muerte, eso debido a la pérdida de agua y electrolitos. Siguiente. Epidemiología. Bueno, tenemos que en la epidemiología los únicos reservorios son los humanos, los grupos de riesgo. Generalmente un 60% aproximadamente se da en niños menores de 10 años, también se puede dar en adultos homosexuales o aquellos adultos que hayan tenido contacto doméstico de niños infectados. Es muy común que se den los brotes en guarderías, centros de día, instituciones de acogida. La transmisión generalmente se da por fecal oral a partir de personas con manos contaminadas y también a través de agua o alimentos contaminados. Tenemos que, para que haya una transmisión, tiene que haber una dosis infecciosa muy baja de esta bacteria, en la cual es de 100 a 200 bacterias de Shigella. Siguiente. Ya. En las pruebas de laboratorio tenemos que, para las pruebas se pueden tomar las muestras, que pueden ser heces frescas, muestras de moco, exudados rectales. El cultivo. En el cultivo se puede ver lo que son los medios diferenciales y selectivos. Esto mediante la identificación en agar de hierro con triple azúcar. La serología. La serología en sí no diagnostica la infección por Shigella, debido a que las personas pueden tener aglutininas contra varias especies de Shigella, pero esas sirven para encontrar o ver la presencia de anticuerpos circulantes. También tenemos la prueba de amplificación de ácido nucleico, que es para la detección directa en muestras fecales. Siguiente. Ya. El tratamiento. El tratamiento generalmente se da por un antibiograma, que son los antibióticos más comunes. Estas pueden ser la ciprofloxacina, ampicilina, doxiciclina, trimethoprim, sulfamethoxazol. La citromicina se puede utilizar, se utiliza frecuentemente en niños y también puede haber lo que son las infecciones resistentes al tratamiento. En prevención, la prevención es básicamente lavado de manos, preparación adecuada de alimentos, eliminación adecuada de excretas, provisión de agua potable, aislamientos de pacientes en caso de detección asintomática y, bueno, para la infección por Shigella no existen vacunas.
Eso es todo por mi parte. Va a continuar mi compañero. Bueno, ahora continuamos con Yersinia. Para empezar, vamos a ver los tres géneros que son patógenos en los humanos. Entre ellos se encuentra la Yersinia pestis, la Yersinia enterocolítica y la Yersinia pseudotuberculosis. Aunque existen más de 12 o 13 tipos o géneros, en esta oportunidad vamos a estudiar particularmente la Yersinia pestis y vamos a dar algunos datos sobre los otros dos. Y la Yersinia pestis es un patógeno muy virulento que produce una enfermedad sistémica que es la peste. En cuanto a su patogenia e inmunidad, una característica común de las especies patógenas de Yersinia es su capacidad para resistir la destrucción de fagocitos. Y todo esto gracias a que tienen un sistema de secreción de tipo 3. Gracias a esta secreción de tipo 3, las bacterias no van a ser fagocitadas, ¿no? Es decir, la bacteria es fagocitada, pero bueno, y como otra característica es que inducen citotoxicidad. Gracias a gen IOP también inician apoptosis en los macrófagos y inhiben la producción de citotoxinas. Siguiente, por favor. Bueno, la Yersinia pestis posee además dos plásmidos adicionales que codifican genes de virulencia. El primer gen es el gen de fracción 1, también denominado F1. Este gen codifica una cápsula proteíca antifagocítica. Y el segundo gen es el gen de proteasa del activador del plasminógeno, en sus siglas PLA, ¿no? Y que degrada los componentes del complemento, específicamente la C3b y la C5, y de esta manera evitan la opsonización y la migración fagocítica. Y el gen PLA degrada también los coágulos de fibrina. Esto es lo que permite o lo que ayuda a su rápida diseminación, ¿no?, de la Yersinia pestis. Pasando a lo que es la epidemiología, todas las infecciones por Yersinia son zoonóticas, de modo que el ser humano simplemente se constituye un huésped accidental. Y bueno, se distinguen dos formas de infección por Yersinia pestis. Como ahí se puede ver, está como primero la peste urbana y como segundo la peste salvaje. En la peste urbana, el reservorio natural constituyen las ratas prácticamente. Y en el peste salvaje, los reservorios naturales son las ardillas, conejos o también ratas de campo. Y también los gatos domésticos. Y en el otro género, que es la Yersinia enterocolítica, los reservorios naturales son los cerdos, roedores, ganado y conejos. Y en el otro género de Yersinia, específicamente en pseudotuberculosis, los reservorios naturales son los roedores, animales salvajes y aves de caza. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver lo que son
La peste urbana y la peste salvaje. Hay ciertas diferencias entre estas dos. La peste urbana se manifiesta en las poblaciones de ratas y se extienden entre las ratas o entre las ratas y el ser humano a través de pulgas infectadas, como se ve en la figura, ¿no? Es decir, el intermediario entre las ratas y el ser humano es la pulga, o también entre una rata y otra rata es la pulga. Y prácticamente esta peste urbana se ha eliminado, ¿no?, en la mayoría de las comunidades mediante el control eficaz de las ratas y una higiene adecuada. En cambio, la peste salvaje es difícil y también imposible de eliminar como consecuencia de la distribución universal de sus reservorios, ¿no?, que son mamíferos y pulgas, diferentes pulgas. Y como otro dato de la Yersinia enterocolítica es que esta causa frecuentemente la enterocolitis. Es una causa frecuente de enterocolitis. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Henry, ¿ya terminó? ¿Va a continuar? No avanza la diapositiva, doctora. Yo veo que sí avanzó hasta ahorita en enfermedades clínicas. No, en el mío se ha trabado, sigue en peste urbana y peste salvaje. Continúo de... A ver, voy a continuar en un rato. Bueno, directamente manifestación. Bueno, enfermedades clínicas. Las dos manifestaciones clínicas por Yersinia pestis son la peste bubónica y la peste neumónica. La peste bubónica tiene un periodo de incubación no mayor a 7 días, ¿no? Y estos pacientes que presentan esta afección tienen fiebre alta, bubón doloroso, ya sea en la ingle o en la axila, como se ve en la imagen. Y el 75% de los afectados fallece. En cambio, en la peste neumónica, el periodo de incubación es más corto, de 2 o 3 días. Y estos pacientes que cursan con esta peste neumónica presentan fiebre y malestar general. Y los síntomas pulmonares se presentan a partir del día 1. También influye mucho lo que son las partículas aerosolizadas. Es de esta manera que se disemina de una persona a otra. Y tiene una tasa de mortalidad alta que supera el 90% en los pacientes que no están tratados. En la siguiente diapositiva vamos a ver como otro dato la manifestación clínica por Yersinia enterocolítica y pseudotuberculosis. 2/3, los que cursan con Yersinia enterocolítica, 2/3 originan enterocolitis. Y
periodo de incubación tienen entre 1 y 10 días, con un periodo de incubación medio de 4 a 6 días. Estos pacientes van a presentar diarrea, fiebre, dolor abdominal y principalmente afecta al ilion terminal. Es más frecuente en niños. Y eso, la Yersinia pseudotuberculosis tiene las mismas características, es por eso que se lo ha mencionado en uno. En cuanto a su diagnóstico, se lo puede diagnosticar haciendo a través de la microscopía de bubón o secreciones pulmonares con cultivo o identificación bioquímica. En cuanto a su tratamiento, el tratamiento, el fármaco de elección es la streptomicina. Sin embargo, también se puede tratar con lo que es la gentamicina porque es más fácil, es más estar al alcance de toda la población, ¿no? Es más fácil de conseguir y ha demostrado ser igual de eficaz como la streptomicina. Un dato sobre la streptomicina es que es nefrotóxica y ototóxica. Por eso debe usarse con precaución en pacientes de edad avanzada, mujeres embarazadas y niños. Y otro tratamiento también se lo puede hacer con tetraciclinas o cloranfenicol. Y eso sería, doctor. Ya. Entre otras enterobacterias, tenemos bacterias que van a pertenecer al género de Klebsiella. Entre sus características, tenemos que posee una cápsula de aspecto mucoide y que también tiene varias cepas, la Klebsiella, que son resistentes a los antibióticos betalactámicos, incluidos los carbapenémicos. Las especies de la Klebsiella se encuentran entre las 10 bacterias más patógenas causantes de infecciones intrahospitalarias. Entre las especies más importantes de la Klebsiella tenemos la Klebsiella pneumoniae y la oxítoca, como también la Klebsiella granulomatis. La Klebsiella pneumoniae y la oxítoca, estas van a producir neumonía lobular, que esta puede ser adquirida en el hospital o en la comunidad. También producen infecciones de heridas, infecciones de tejidos blandos e infecciones del tracto urinario. En cuanto a la Klebsiella granulomatis, antes conocida como Donovania granulomatis, esta va a provocar una enfermedad ulcerosa genital crónica llamado granuloma inguinal. Bien, en cuanto a la epidemiología, tenemos que está ampliamente distribuido en el medio y tiene un bajo nivel de colonización en individuos sanos, pero esta va a producir enfermedades en personas con problemas respiratorios, tales como los pacientes alcohólicos y pacientes hospitalizados. La siguiente. Entre las enfermedades que va a causar este patógeno oportunista, tenemos que se va a asociar con la neumonía lobular, que consiste en la afectación de uno o más lóbulos, con formación de cavidades y la producción de esputo con sangre. También las infecciones urinarias, meningitis, infección del hígado, septicemia. La clepsidia puede entrar al torrente sanguíneo y causar sepsis. Pasando a lo que es el diagnóstico, se lo puede realizar mediante cultivo, tinción de grande del esputo. En cuanto al tratamiento, control y prevención, el tratamiento se lo va a realizar de acuerdo al antibiograma y son muy comunes las cepas resistentes, en especial en hospitales, y es por eso que se deben emplear prácticas adecuadas de control de infección para reducir los riesgos de infecciones intrahospitalarios y el uso racional de antibióticos para reducir el uso inadecuado y excesivo de antibióticos. Entre
El otro género, que es el Proteus, esta tiene dos especies que son importantes, el Proteus mirabilis y el Proteus vulgaris. Estas van a estar asociadas a las infecciones del tracto urinario. Y entre sus características tenemos que van a producir ureasa. Este proceso va a elevar el pH urinario, lo que va a precipitar el magnesio y el calcio. Y va a estar asociado a la formación de cálculos renales. En cuanto a la epidemiología, va a estar presente en el tracto gastrointestinal y puede migrar al tracto urinario para producir las distintas enfermedades. En pacientes que ya hayan cursado infecciones con este microorganismo, tienen el riesgo de sufrir reinfecciones. Las enfermedades que va a causar este patógeno, tenemos las infecciones del tracto urinario, como cistitis, que es la infección de la vejiga urinaria, o pielonefritis, que es la infección del riñón. También tenemos abscesos hepáticos, meningitis, otitis media y neumonía. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, se lo puede realizar mediante tinción de Gram o mediante cultivo y también mediante pruebas bioquímicas, como las pruebas de la ureasa. Tratamiento, control y prevención. Generalmente son susceptibles a la ampicilina y cefalosporina. Son resistentes a la tetraciclina. Y se debe evitar el contacto con catéteres del tracto urinario y otros dispositivos médicos. Enterobacter. Este es otro género que se puede encontrar en los residuos del suelo, en el tracto gastrointestinal humano, y generalmente no es patógeno en pacientes inmunocompetentes, es decir, en personas sanas, pero sí puede producir enfermedades en pacientes inmunosuprimidos que tienen su sistema inmune debilitado y pueden producir infecciones urinarias, septicemia, infecciones de heridas. Una especie importante del Enterobacter es el Enterobacter sakazaki. Este va a causar meningitis neonatal, sepsis neonatal, que va a estar asociado a las leches de fórmula, que se dice que son la vía de transmisión. Citrobacter. Este puede encontrarse en los suelos, agua, en la vegetación y también en el tubo digestivo del hombre y de los animales. Este patógeno es oportunista, y es infrecuente en personas inmunocompetentes, pero sí va a causar enfermedades en las personas inmunosuprimidos, como la infección en las vías urinarias, septicemia, ya que estas van a destruir las microvellosidades formando lesiones de adherencia y eliminación. Van a estar asociados a muchas infecciones intrahospitalarias. Son cepas que presentan resistencia a múltiples antibióticos. Y una especie importante del Citrobacter es el Citrobacter cosseri. Esta se la asocia con meningitis en lactantes de menos de 2 meses de edad y abscesos cerebrales. Eso sería por mi parte, doctora. Va a continuar mi compañera. ¿Qué pasó? ¿Ya terminaron? Hay alguien que no voy a presentar, creo. Ya, chicos, vamos a hacer la sesión de preguntas porque no nos va a dar el tiempo tampoco. Han tenido 15 y eso. Se supone que teníamos 5 minutos para la presentación, así que voy a pasar a la ronda de preguntas y a las recomendaciones. Jocelyn, si tuviera que... No sé si me oyen, por favor. Sí, doctora. Sí, doctora. Jocelyn, si tuviera que resumir, ¿qué características diferenciales tiene Enterobacterias, así en general con el resto de las bacterias conocidas? En resumen.
Una de las características importantes es la carencia del citocromo oxidativo. También se puede considerar como característica a la fermentación de la glucosa y también, o sea, que puede fermentar glucosa y también fermentar lactosas. También sus antígenos, por ejemplo, como expliqué, el antígeno O, el antígeno K y el antígeno H, el O que se encuentra en las LPasas en la parte externa, también el antígeno H que se encuentra especialmente en el flagelo. Esa es una de las características que resaltan a las enterobacterias. Pero a ver, si Después, resumimos y se fija, algo que es esencial y no le damos mucha importancia es el hábitat. Su hábitat usualmente verdad. es el intestino. Verdad, sí, también es el hábitat donde podemos encontrar tanto en especies, o sea, en todo lado, tanto en especies de animales, en personas, en las personas, en los sitios sólidos, y también se considera, sí, también se considera una de las, o sea, una de las especies que son resistentes porque pueden llegar a mutar por su estructura y también por el pili, si no me equivoco. Está bien, Jocelyn. Si le pregunto a Marcelo, usted nos ha hablado mucho de Escherichia coli. Normalmente una persona tiene Escherichia coli en el intestino. Sí, doctora, hay Escherichia coli comensales, como mencioné. ¿Y por qué una Escherichia coli que puede vivir en el intestino puede causar todo lo que nos ha contado, desde una diarrea hasta una infección urinaria, por ejemplo? Habitualmente las Escherichia coli comensales, estas al salir, al ver una ruptura de las barreras gastrointestinales, estas al salir de su hábitat natural, estas adquieren la patogenidad y van a provocar, van a adquirir la patogenidad y van a ser patógenas, doctora. Y Pero a ver, las, fíjese, las que causan diarrea no salen de su hábitat, y que es el las intestino, que, producen diarrea. estas se dan habitualmente por como mencioné, por una mala cocción de los alimentos, o sea, se dan por vías por vías alimentarias, doctora. Lo que trato de hacer es, les lanzo preguntas, no como para volver a revisar lo que he memorizado, lo que tengo escrito en la diapositiva, sino que al momento que ustedes estudien, a ver, analicen, estamos hablando de bacterias que normalmente forman parte de la flora comensal, pero que bajo ciertas circunstancias o debido a ciertas características propias de los patotipos o los virotipos que le llaman, pueden causar enfermedad. Y un ejemplo clásico lo tienen con la Escherichia coli. Todos los seres humanos tenemos Escherichia coli, pero resulta que a medida que han evolucionado las bacterias han ido captando lo que se llaman factores de virulencia. Y cuando estos se expresan, esas bacterias pueden causar diarrea y en algunos casos severos pueden causar hasta una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las diarreas génicas. Sí, sigo, a ver, déjenme ver. Aquí tengo que preguntarle a ver, Jason, ¿qué características usted permitiría considerar para definir el género Shigella? A ver, en base a las características, primeramente, ¿no? Que son bacilos gram negativos. Pero eso no es diferencial, que define y que lo diferencia de otras. Todas las enterobacterias son bacilos gram negativos, oxidadas, pero ¿qué tiene de característico que permite definirla como Shigella? Tal vez una de ellas podría ser la oxidasa negativa que presenta. Pero también las otras tienen una oxidación negativa. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando ustedes estudien, se fijan que parten con una serie de características que son comunes a todas las enterobacterias. Pero cuando lleguen a un género específico, vean qué tiene de diferente. ¿Por qué Shigella produce, por ejemplo, disentería? ¿Qué es lo que tiene que no tienen las otras bacterias? ¿Qué me puede definir el género y qué me puede definir las enfermedades? Cuando estudien, por favor, verifiquen eso. A ver, quiero preguntarle a Henry. Indíqueme las especies de Yersinia. Rapidito.
Las especies de Yersinia que afectan a los humanos, que son patógenos humanos, son la Yersinia pestis, la enterocolítica y la pseudotuberculosis. ¿Por qué le pregunto esto? Porque usted como que mezcla pestis con peptis. No sé de dónde sacó peptis. Eso sí tiene que arreglar, porque incluso en la presentación la tiene escrita como en alguna parte como Yersinia pestis. Está bien, doctora. No es cierto, esa es una corrección que no podíamos pasar por alto. Ya, gracias, doctora. Y Nardi, finalmente Nardi, si le pregunto, ¿cuáles son las características que permiten definir un género Klebsiella y diferenciarlo de un género Proteus? La Klebsiella es patógena y en cuanto al Proteus, tiene la característica de que estas van a producir la ureas. A ver, si usted me dice que Klebsiella es patógena, ¿eso qué significa? ¿Que dentro de la flora no puede estar Klebsiella pneumoniae? ¿Que necesariamente es patógeno? Sí, pero está pasivo. Cuando ustedes analicen, fíjense, no es que esté pasivo. Las bacterias, casi todas se caracterizan porque son flora comensal, son enterobacterias, están en el intestino. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, como habíamos dicho, como expresión de los factores de virulencia, se vuelven patógenas. Por lo tanto, cuando ustedes estudien, verifiquen algo de lo que, o sea, partan con algo que les había mencionado en la presentación y que ustedes también lo hacen ahora. Es que dentro de las enterobacterias hay bacterias que son flora normal, hay bacterias que no son normales. Por ejemplo, una salmonella, una shigella, una yersinia, eso ya implica patogenicidad. Las otras que han mencionado, Klebsiella, Proteus, Heterobacter, etcétera, forman parte de la flora comensal, pero bajo ciertas condiciones pueden convertirse en patógenas. Y cada una de ellas ustedes verifiquen sus factores de virulencia, o sea, qué tiene que detener una enfermedad y que la diferencia de las otras. Dentro de este grupo de bacterias, yo sé que el capítulo era largo, se les ha dado también un margen mayor de tiempo para no se los he interrumpido porque sabemos que el capítulo es largo. Incluye muchos géneros y los que mencionamos ni siquiera son todos, pero son los más frecuentes y los más importantes. Si ustedes se fijan, se le ha dado mucha importancia a lo que son las Escherichia. No hemos podido ver, pero también es importante Salmonella, Shigella, entre las otras, y del resto mencionamos, pero son menos frecuentes, no dejan de ser importantes. Verifiquen qué características tienen en común, qué características tienen en forma independiente que les permite definir el género, que les permite actuar como actúan, o sea, qué enfermedades producen, de manera que si se organizan y hacen una tabla sería lo más fácil, o sea, lo más como les pedagógico, si ustedes quieren, la mejor estrategia para que puedan establecer diferencias. Aquí es importante tener un núcleo de semejanzas, pero también las diferencias entre las bacterias. Entonces, por el tiempo, chicos, ya estamos 3:10 y ya tengo que retirarme. Yo sé que había problemas con Ana Victoria, que creo que está levantando la mano. Déjenme ver algo leído. Ana Victoria, sé que ha sido un problema al parecer de técnico de la computadora, pero en honor al tiempo vamos a dejarlo ahí. ¿De acuerdo? No sé si tienen algún comentario, alguna duda, de lo contrario terminamos la clase, por favor. Está bien, chicos, nos vemos la siguiente semana entonces, que estén bien, buenas tardes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.